En esta ocasión vamos a presentar la funcionalidad y cómo vamos a utilizar las herramientas de la marca Tempo. Vamos a tener varios ejemplos de cómo utilizarlos, entonces para que vean que es sencillo y rápido el utilizar esto. Tenemos diferentes tipos de kits, entonces en estos diferentes tipos de kits son la manera ideal para que un instalador siempre lo traiga consigo y bueno, pues a la hora de nosotros instalar él no tenga mayores complicaciones. Por ejemplo, aquí hay una fibra muy común que hoy en día, bueno, se está empujando mucho el mercado de FTTX, FTTH, GPON. Entonces es una fibra muy común hoy en día que, por ejemplo, hay un kit de la marca Tempo que es el FTKT, que es este que está aquí. Hay diferentes tipos de kits. Por ejemplo, está enfocado a la parte de la conectorización de los conectores y los otros están más enfocados hacia la parte de fusión. Y entre ellos pues van cambiando diferentes tipos de herramientas. Entonces unos traen unas herramientas, otros traen cortadores, otros traen medidores de potencia, hay otros que traen BFLs, que son los localizadores de falla visual. Ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo se utilizaría uno de estos. Y bueno, en esta ocasión vamos a tener la parte de la conectorización. Y bueno, nosotros vamos a ver qué es lo que incluye este kit, donde nosotros podemos ver aquí la caja donde está el cleaver. Entonces vamos a sacar aquí el cleaver. Y luego, por ejemplo, también unas tijeras para Kevlar. Unas tijeras para pelar la fibra óptica y unas pinzas para cortar. Entonces, esto viene en todo nuestro kit. Y aquí, bueno, nosotros podemos también apreciar que viene una correa para podernos descolgar y manejar rápidamente la herramienta. Entonces en este cleaver nosotros lo podemos ver aquí, trae un accesorio que es este, donde va a descansar la fibra óptica y nosotros vamos a poner este para la parte de la conexión. Entonces nosotros vamos a sacar un desarmador, cerramos la parte del cleaver, lo guardamos. Este tiene una parte de un tornillo donde se va a ajustar aquí, entonces con ese tornillo nosotros lo vamos a acomodar de esta manera y luego apretamos su tornillo y aquí baja de manera. Entonces ya cuando está listo, nosotros tenemos aquí el cleaver y nosotros tenemos esta fibra drop donde vamos a ver cómo lo vamos a cortar. Estas pinzas las podemos utilizar, por ejemplo, para cortar aquí la fibra. Esta es una fibra drop mini figura 8 donde trae una guía de acero. Entonces nosotros vamos a retirar esa parte de la guía de acero. Entonces, nosotros retiramos aquí, separamos y por lo pronto nosotros retiramos esta parte de la guía de acero para poder trabajar más cómodos. En esta parte nosotros tenemos la fibra óptica por el medio. Nosotros vamos a separar y aquí podemos apreciar que sale la fibra óptica. Entonces nosotros cuando sacamos esta fibra, nosotros vamos a cortar aquí y tenemos un conector. Entonces en este conector, en la mayoría de los conectores vienen sus medidas. Entonces aquí nos dice que van a ser 24 y 10 milímetros. Entonces nosotros destapamos este conector, abrimos el conector, tenemos aquí, nosotros aún no hemos cortado ni pelado la fibra óptica, entonces aquí nosotros retiramos el forro recuerden no soplarle las herramientas cuando están trabajando con fibra óptica. Tenemos unas toallitas y alcohol isopropílico. Entonces nosotros vamos a retirar una toallita y vamos a bañar con alcohol nuestra toallita, así retirando todas las imperfecciones que puede tener nuestra fibra óptica. Entonces ahora se ve de esta manera y
nosotros vemos que, por ejemplo, si lo ponemos aquí va a estar muy grueso, muy largo, perdón, para el conector. Entonces estos tienen una medida. Entonces aquí nos van a decir, por ejemplo, que son los 10 milímetros. Nosotros lo vamos a acomodar. ¿Recuerdan el accesorio que pusimos ahorita? Bueno, ese nos va a ayudar para la medida de los 10 milímetros. Entonces nosotros colocamos esta fibra óptica en esta planchita que está aquí. Bajamos. Entonces ya nosotros nos fijamos que está la medida de 10 milímetros. Y aquí tiene un espacio para dejar los sobrantes de fibra óptica. Entonces aquí lo podemos retirar. Entonces este es el que vamos a introducir por aquí. Lo vamos a introducir en la fibra óptica. Y luego aquí tienen para sujetar la fibra óptica. Una vez que está dentro del conector, nosotros jalamos esta parte de plástico para que lo detenga. Y luego, después nosotros metemos el conector por aquí. Entonces, cuando nosotros ponemos la fibra óptica aquí dentro del conector, va a traer esta parte de plástico, y jalamos esa parte de plástico, esta patita que está aquí, para que detenga la fibra óptica por dentro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí? Detenemos y cerramos el conector. Cerramos el conector para que abrace esta parte. Entonces, ya con la bota puesta, nosotros vamos a cerrar aquí y atornillamos. Y por ejemplo, aquí está puesto nuestro conector y al final ya cerramos y aquí está listo. Por ejemplo, conector SC con este tipo de herramientas. Entonces este tipo de herramientas es muy importante que lo traigan la parte de los instaladores en nuestras empresas, bueno, pues ahí a la mano para poder hacer conectores, cambios, adiciones y bueno, en este tipo de fibra común que ahora se está lanzando en el mercado este tipo de proyectos. Ahora vamos a ver la parte de la fusión de la fibra óptica. Ahorita vimos unas herramientas rápidas para la conectorización de una fibra drop. En esta ocasión, bueno, vamos a tener otro tipo de fibra óptica donde nosotros la vamos a fusionar. Entonces para eso yo voy a utilizar este carrete. Donde, bueno, aquí le vamos a retirar un pedazo de fibra. Donde con esto me es suficiente. Aquí va a cortar la fibra y el Kevlar no lo va a permitir separarse, entonces aquí utilizamos las tijeras para Kevlar. Y bueno, esto lo podemos dejar aquí y tenemos este tramo, ¿no? de 6 hilos. Entonces, esto lo vamos a dividir aquí. Y luego, para hacerlo más sencillo, en este caso nosotros podemos retirar este forro, o para hacerlo más sencillo, para que no esté colgando la fibra óptica, vamos a utilizar, por ejemplo, un solo hilo. Nosotros retiramos aquí un hilo, vamos a dejar este por acá, y del otro extremo podemos hacer lo mismo. En caso de que se nos dificulte, nosotros podemos sacar aquí. Vamos a sacar el mismo hilo de fibra. Entonces, bueno, ya lo tenemos aquí. Esta ya está cargada. Nos puede soportar hasta 150 fusiones. Y en la parte del kit para la fibra óptica, pues podemos ver donde nosotros podemos limpiarla. Tenemos una brochita para limpiar los electrodos. Entonces una pinza para manipular la fibra óptica. También tenemos unas pequeñas lijitas para la hora de que los electrones se empiezan a quemar o eso, lo podemos limpiar con eso. Y un par de electrodos para el reemplazo de ellos cuando ya estén muy gastados. Entonces aquí lo podemos guardar.
Dentro de la fusionadora también viene otro cleaver, pero vamos a utilizar el que estábamos usando anteriormente, que viene en el kit de conectores. Entonces, bueno, aquí hay unos holders, que estos holders tienen unos imanes. Ahorita lo volteo para que lo puedan mirar. Entonces estos nos van a decir de qué medidas son. Vienen otros aquí dentro que, bueno, pueden ser para la fibra luz tube y type buffer, que son de 900 micras y 250 micras. Entonces estos son los que nos van a ayudar a trabajar para la hora de la fusión. Entonces aquí podemos apreciar dónde se van a quedar la parte de los holders. Ahorita lo vamos a ver más a detalle cuando fusionemos. Entonces nosotros vamos a retirar este accesorio, el primero que pusimos, que es este, para que descansara a la hora de los conectores, porque ahora vamos a poner los holders dentro de esta parte del cleaver y tiene un imán, entonces se van a adaptar fácilmente. Nosotros abrimos aquí y retiramos este tornillo. Entonces nosotros retiramos este tornillo y esta es para la parte del accesorio del cleaver. Entonces se queda de esta manera y ahora nosotros podemos o no trabajar con estos holders para que se nos sea más fácil trabajar. Por ejemplo, nosotros vamos a ponerlo aquí y se ajusta con un imán. Luego ya podemos trabajar la fibra óptica, donde nosotros tenemos esto. Entonces nosotros podemos retirar así el forro. Retiramos aquí el forro. Entonces nos va a quedar una parte de fibra óptica que nosotros podemos ir limpiando. Es el revestimiento, entonces nosotros lo limpiamos lo mejor que podamos. Inclinamos un poco la pinza para retirar toda esta parte de manera correcta. Hay muchas fibras ópticas que son de diferentes medidas, entonces no lo vamos a retirar, por ejemplo, con la parte principal o la parte de arriba de la pinza. ¿Por qué? Porque no va a quedar, por ejemplo, en esta, si lo retiro con ese va a quedar grande. Entonces, dependiendo de la fibra que tengamos, vamos a estarla retirando. Entonces lo retiramos lo mejor que podamos. Y recuerden inclinar un poco la pinza para retirar esto. Entonces ahora nosotros tomamos una toallita de alcohol, con el alcohol, recuerden, lo bañamos y luego limpiamos. Una vez que limpiamos, nosotros teníamos este holder, entonces vamos a colocar la fibra óptica en el cleaver y levantamos el depósito para fibra óptica, lo acomodamos y bajamos el holder, lo cerramos, nos va a ayudar. Entonces el cleaver vamos a bajar aquí y luego empujamos el carrito y luego levantamos. Entonces aquí, si se fijan, ya cortó. Entonces nosotros utilizamos esta herramienta, son las pinzas, para tomar la fibra óptica y dejarla en el depósito. Entonces dejamos esta aquí. Ahora nosotros levantamos el holder y lo ponemos en la parte de la fusionadora, y aquí con el imán igual nos va a ayudar a acomodarlo. Entonces hacemos lo mismo con la otra fibra. Donde retiramos el forro y luego limpiamos y retiramos el revestimiento, perdón. Entonces, si lo ponemos de lado, podemos apreciar cómo se retira esa capita de fibra óptica excedente en esta, hasta que quede bien limpia. Entonces podemos quitar de nuevo
y limpiamos la fibra. Cuando la limpiamos, ahora acomodamos el otro holder en el cleaver y lo abrimos. Entonces ahora nosotros vamos a acomodar aquí, cerramos el holder. Entonces ahora que ya está acomodado, hacemos lo mismo, bajamos el cleaver, bajamos el carrito, abrimos el cleaver con la pinza para los residuos de fibra óptica. Lo dejamos en el depósito. Entonces ahora tenemos el holder y lo acomodamos igual y el imán nos va a ayudar. Entonces esta fibra óptica ya está calibrada y ya está en automático. Para la hora que se cierra, nosotros lo vamos a cerrar y va a comenzar a funcionar. Entonces ya lo tenemos acomodado y cortado. Entonces empieza a hacer el proceso. Entonces aquí se puede apreciar donde está haciendo en automático el proceso de la alineación de la fibra óptica, y entonces aquí nos empieza a decir que ya hizo el trabajo. Si se fijan, es bastante rápida, mucho más que las del mercado. Entonces es bastante rápida, ya hizo la fusión y nos dice un valor en pérdida, que aquí nos dice que tiene 0. Entonces nosotros levantamos aquí y ya está fusionado. Como yo corté desde el principio esta fibra óptica en pedazos pequeños, no le puse el tubo porque se le puede meter después. Si en este caso estuvieran de todas las fibras completas, recuerden poner este. Yo no lo hice ahorita para que sea más fácil trabajar y no se estuviera cayendo. Entonces, ahora que lo tenemos así, yo puedo introducirlo en la manga para fusión, donde metemos la fibra óptica y luego vamos a abrir aquí, donde podemos apreciar que aquí ya están fusionadas las dos fibras ópticas. Entonces nosotros la podemos ver y bajamos la manga. Entonces ahora ya tenemos esta manga aquí y luego vamos a abrir esta compuerta de atrás, que es la parte de calor. Entonces, si se fijan, se acomoda ahí. Entonces cuando se acomoda con esa manga, nosotros vamos a presionar aquí en la parte de calor, o nos podemos ir aquí en la parte de la calefacción y nosotros le indicamos que sí. Donde está la calefacción, se enciende el botón de la calefacción y esto empieza a generar el calor para contraer la manga, entonces para que no se separe la fibra óptica y le dé una protección. Y esa manga tiene un fierrito y un tubito para que no se vaya a doblar o a quebrar. Entonces le ayuda para protección de las fibras, para los empalmes, perdón, de las fibras ópticas. Entonces este proceso lo vamos a hacer con todos los hilos que tengamos. Y ahora que denle un momento, todavía está calentando. Aquí nos indica, por ejemplo, hizo yo un sonido. Ese sonido nos indica que ya terminó de calentar el hilo la manga. Entonces ahora que ya terminó, nosotros podemos abrir aquí y, por ejemplo, el olor al plástico, y aquí ya no se corre. ¿Se recuerdan cómo se corría ahorita que lo movía para arriba y para abajo? Es porque ya se va a quedar en esa posición y ya va a estar protegiendo este tipo de fibra óptica. Entonces, si se fijan, bueno, no es tan complicado fusionar. Más bien, cada vez que lleguen a un lugar o a un trabajo nuevo, tienen que calibrar, y se va calibrando con varias de estas. Se hace 2 o 3 veces, ahorita ya estaba calibrada. Entonces por eso la primera no funcionó, porque estaba en esta zona. Entonces si se lo llevan a otro proyecto, tienen que volver a calibrar, cortan y vuelven a hacer este trabajo varias veces hasta que diga esta que está de manera correcta, y ya pueden empezar a trabajar. Bueno, ahora que ya vimos que hay dos maneras de trabajar con la fibra óptica, de manera conectorizada y por fusión, podemos hacer cualquiera de los dos. ¿Cómo nos vamos a ayudar? Con herramientas también para verificar el trabajo que ya hicimos, el trabajo de la fibra óptica. Para ello hay un accesorio, una herramienta que se llama BFL, que es un localizador de fallas visual. La marca Tempo
este artefacto puede lograr una distancia, inyectar una potencia de luz de hasta 7 kilómetros. Entonces, este tiene un nivel de luz que no es peligroso, por ejemplo, para el ojo humano, pero no es nada recomendado hacerlo. Y hay que siempre tratar de, por ejemplo, ponerlo a contraluz de algo, o por ejemplo, en nuestra mano, que se pueda ver ahí. Si estos tienen mucha potencia, por ejemplo, hay unos en el mercado que son de 20 kilómetros, o algunas distancias más, nos puede llegar a quemar la piel o la parte del ojo humano, por eso es muy peligroso, o no llegar a ponerlo en el ojo, o cuando algo está enviando señal, pues no llegar a verlo, ¿no? Como un mini Givik o los módulos PON de las OLTs. Y bueno, ¿cómo nos va a ayudar, por ejemplo, este tipo de accesorios cuando nosotros ya tenemos la fusión, ya tenemos la conectorización y llegamos al lugar a ver cómo está? Entonces nosotros vamos a colocar la punta de nuestro jumper, de nuestra fibra, del conector que nosotros hayamos hecho o fusionado, y lo vamos a encender. Entonces cuando nosotros lo encendemos, se puede apreciar aquí una luz y podemos cambiarlo de tono para poder identificarlo entre varios. Si hubiera varios tipos de fibra óptica puestos en un solo lugar, entonces nosotros nos vamos a percatar que esa es la fibra que nosotros tengamos, entonces nosotros la vamos a cambiar. Y ¿cómo nos va a ayudar? Por ejemplo, si aquí está este jumper y nosotros vemos esta luz que está ahí y vamos a tener una falla o no sabemos qué nos sucede, nosotros podemos hacer esto, y si se aprecia, aquí está una luz, y nosotros podemos encontrar esa fibra óptica dañada en este pedazo, donde se nos está escapando un poco la luz ahí. Entonces si esta fibra estuviera quebrada o está quebrada, empieza a salirse así la luz y nosotros lo vamos a encontrar. En esta parte yo aún no la quiebro, pero ya le estoy generando una pérdida ahí. Entonces ahí sería una de las fallas y sería como lo pueden encontrar en alguno de los lugares. Entonces nosotros lo podemos dar más así y cada vez va a ser más intensa la luz. Si quebramos la fibra óptica, se va a escapar por este lugar, se escapa por aquí la luz, y entonces ya nos vamos a dar cuenta o vamos a encontrar la falla de la fibra, si ahí se quebró, si ahí se dañó, si a la hora de instalar nosotros, bueno, pues dimos más curvatura, y si se fijan, por ejemplo, ahí en este punto que aún no está quebrada, todavía no sigue emitiendo la luz. Muchas de las veces cuando ya no hay luz de este extremo es porque está cortada aquí, entonces sale por ahí, o va a tener escapes esa luz, y para eso nos ayuda esta herramienta. Y luego, ahora que vimos el localizador de fallas visual, vamos a tener un medidor de potencia, que este medidor de potencia, por ejemplo, lo vamos a sacar de aquí, ya trae las baterías puestas, y bueno, pues lo vamos a encender. Entonces aquí nosotros lo encendemos y nos va a decir, aquí está para la lectura de la potencia de los equipos que esté teniendo. Entonces tiene diferentes tipos de opciones, que la primera, por ejemplo, va a ser en la lectura de la potencia del equipo, y luego después va a ser un BFL, que ese BFL va a ser lo mismo que y por ejemplo aquí nosotros lo podemos apreciar, de que es la misma función, trae esa función este dispositivo, y la otra, por ejemplo, pues trae una luz LED, que nos va a ayudar, bueno, a ver en lugares un poco más oscuros. Entonces nosotros vamos a ver la potencia que nos está inyectando un equipo y cómo vamos a poder utilizar Nosotros, por ejemplo, aquí tenemos una OLT, que esa OLT vamos a tener un módulo PON. Ese módulo PON nosotros retiramos aquí e insertamos en el primer puerto, donde nosotros tenemos un jumper. Por ejemplo, este jumper, nosotros primero que nada lo vamos a insertar en el módulo PON. Aquí no tenemos atenuación, no tenemos splitters, no tenemos nada, y nos va a leer la potencia de este módulo PON que vamos a poner aquí de manera directa. Entonces, nosotros una vez que conectamos a nuestro módulo PON, tenemos esta punta. Esta punta, recuerden, esto está generando potencia y no hay que verlo directamente ni ponerlos el jumper en el ojo. Para eso son este tipo de herramientas, para nosotros poder ver esa potencia. Entonces, ahora nosotros vamos a introducir el jumper y nosotros podemos apreciar que nos brinda una potencia dependiendo del módulo PON, y que nos va a decir sus hojas de especificaciones. Si se fijan,
Si por ejemplo lo retiro de ahí, ahí ya no dice nada de la potencia. Entonces lo está tratando de leer y da lecturas erróneas. Entonces yo vuelvo a introducir y lo vuelve a generar. Entonces ahí me está dando una potencia en decibeles positiva aún. Por ejemplo, yo aquí tengo un atenuador y si se fijan, ¿cuál es la señal que nos emite este medidor de potencia? Nos está leyendo que hay 3 decibeles. Entonces nosotros, por ejemplo, retiramos este y hay que destapar este. Retiramos el jumper, ponemos un atenuador y luego le ponemos de nuevo el jumper y volvemos a hacer la lectura. Entonces aquí ya nos marca menos 7 decibeles. Entonces porque yo le puse un atenuador de 10 decibeles. Entonces nos va a quitar esa potencia y aquí nosotros ya nos estamos dando una idea de qué tanto, cuando leemos las hojas de especificaciones de los productos, qué tanta potencia en decibeles nos da y cuánto nos está quitando, y en todo el tramo que nosotros tengamos cuánta pérdida estamos teniendo en decibeles de potencia, y este nos va a dar una idea si hay quebraduras, si algo está mal hecho, si hay un mal conector, y nos vamos a dar ideas de cómo está nuestro trabajo después de haberlo hecho. Y si se fijan, bueno, pues son herramientas muy pequeñas y son muy prácticas para poderlos cargar, que cualquier instalador lo puede traer en su maleta o en la maleta del kit. Son partes pequeñas que se convierten en algo muy accesible para traer en el día a día. Entonces, por ejemplo, también tiene otro tipo de función, que nosotros, por ejemplo, ahí vamos a utilizar una referencia de esto, que nosotros queremos decir, bueno, no me interesa cuánta potencia está hasta aquí porque ya lo sé. A partir de aquí para adelante me interesa saber la potencia. ¿Qué hacemos? Bueno, presionamos estos 2 botones por un momento y se regresa a 0 decibeles, donde está tomando a partir de aquí para abajo la referencia que nosotros le conectemos. Aquí nosotros retiramos y ya tiene esta lectura como principal. Ahora nosotros ponemos de aquí para allá otra tirada. Entonces, a partir de aquí, para este punto, va a leernos esta potencia y ya no va a contar con esta que está aquí. Entonces, si se fijan, son herramientas muy prácticas que podemos ir avanzando poco a poco en nuestra instalación, y bueno, es algo muy bueno y muy fácil de utilizar, que cualquier persona, cualquier instalador lo puede usar.